una proyección semanal esperando el 17 de octubre. Y Nos yo anticipamos un mes porque estamos el 17 de nos septiembre. anticipamos. Yo Claro. les digo buenos días porque recién acabo de llegar. Chávez. No podía perderme esta columna. No, tampoco me podía perder la de política, pero bueno. Vino por Iván. Ya nos dejó afuera. 30 de septiembre, 30 de septiembre está acá la vuelta. Y bueno, nada, uno delegado tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sí, claro, hay muchos organismos con asambleas en estos momentos. Así es, van a ser 2 semanas muy intensas, de acá a fin de mes. Esperemos que sea lo menos doloroso posible, pero doloroso va a ser. Así que hay que prepararse, hay que estar a la altura y acompañar. Bueno, Iván, bienvenido. Gracias, la columna va adquiriendo momentos y ribetes que nos acercan más a la contemporaneidad, o sea, la gente va a tener recuerdos más claros. Ya a mí hasta lo que va hasta el momento son todas sorpresas. Mucho Irigoyen, ¿no? Mucho Irigoyen, mucha información. No, pero sobre todo nuestra organización, los lugares que ha tenido, la historia de por sí. Así que bueno, métale. Bueno, quería antes pedirles permiso porque quería, no sé si es dedicatoria, ya me creo mucho como un profesional de la radio y hace unos meses que me comparte este espacio, pero quería ver si podía en homenaje, lo que vamos a compartir hoy unas palabras, dedicárselas a un compañero nuestro, de nuestra organización, que nos dejó este fin de semana, Facundo Riveros, un compañero que laburó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue delegado de ATE en el Ministerio de Industria en su momento, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, trabajador estatal de toda la vida, compañero peronista que nos dejó este fin. El negro, sí. Manolo Sueiro tuvo unas palabras antes para él también. Me imaginaba. Bueno, quería dedicarle a eso porque lo que hablábamos con Facu, me recordaba Chávez en situaciones similares, con despidos y todo. Muchas veces nos tomamos una pausa y hablamos de historia de ATE, de historia en general, de peronismo, de Pink Floyd, de Los Redondos. Un compañero hermoso pausas que... necesarias con los compañeros. Pausas muy necesarias. Y haberlas compartido, ¿no? Totalmente. Vos sabés que si no tomas esa carrera, ¿no? Si no agarrás la historia para entender lo que te está pasando hoy, es imposible que puedas proyectar. Es muy difícil. Por eso está bueno que lo traigas a la mesa. Es muy difícil. Porque esto que comúnmente en las mesas, en cualquier ámbito de trabajo, sobre todo en el sector público, se te sienta en el banco ferroviario o en el galpón del astillero o en las oficinas como la Secretaría de Derechos Humanos, en los espacios de memoria, se sientan los compañeros, los más pibes, los medianos y los más viejos, y te dicen, vos sabés que esto ya pasó en el año tanto, y de ahí agarrás la fuerza para entender cómo proyectar para adelante. Es muy buen punto. Exacto, y que al final es como la historia misma, ¿no? No todo empieza de cero, todo tiene un porqué, todo tiene una explicación, ¿no? Y bueno, la convocatoria teníamos hoy, que habíamos dejado en el tintero ahí, por pedido, expreso pedido de ustedes. Sí. Venía como con mucha data y no te queríamos cortar. Estábamos llegando al 17 de octubre, a la medianoche del 16, y dijeron, para. ¿Qué pasó? No, ahí casi nos trasplantamos a Berizo en ese momento. Tal cual, vamos a tomarnos las cosas con calma, vamos a dedicarle un tiempo que corresponda porque es importante. Estábamos con Mara en esa oportunidad, hoy Mara no nos puede acompañar, aunque me dejó muchos audios y punteos y cosas para no olvidarme. Iba a un archivo, ¿no? Iba a consultar un archivo, creo que en Tandil, bien ahí laburando de historiadora. Alguien tenía que trabajar. En la Universidad del Centro. En la Universidad del Centro, es verdad, exactamente. Y bueno, entre las cosas que habíamos hablado la vez pasada, retomando para traer, principalmente dos situaciones. La reunificación de ATE, habíamos charlado de eso, ¿no? Que esas dos vertientes que durante el año 37 habían coexistido, se volvieron a reunificar en julio de 1944, ¿sí? Formando la Asociación de Obreros y Empleados del Estado, ¿no? En la cual Tesorieri continuaba, AOE, así, en la que Tesorieri continuaba como secretario general. Entonces ahí teníamos una reunificación del sindicato, hecho muy importante. ¿Por qué remarcarlo? Porque así va a encontrar a lo que son los antecedentes de ATE el 17 de octubre, ¿no? Habíamos hablado que ATE era parte de la conducción de la CGT en ese momento. Habíamos visto la bandera con Habíamos visto las banderas, exactamente, en Plaza de Mayo, respaldando a la gestión de Perón en el año 44. Todo en las que fueron las negociaciones por el primer estatuto laboral del empleo público nacional.
Y bueno, habíamos hablado que ATE era parte de la conducción de la CGT y por lo tanto, el 16 de octubre, a la tardecita noche, pasando las 19:45, casi 8 de la noche, con 4 lugares, con 2 en cuerpo del Consejo de la Comisión Administrativa y 2 vocalías, ATE era el sindicato con la tercera representación mayoritaria en la CGT, ¿no? De ahí que era conducción. La conducción hegemónica, por afano igual, habíamos dicho, era la Unión Ferroviaria. Claro. Que en ese momento tenía entre dirigentes que provenían del socialismo y dirigentes que eran Unión Ferroviaria. Pura y exclusivamente. Pura y exclusivamente. Sí, es cierto. Y que la situación a la cual se llegaba esos días tan alocados de mediados de octubre del 45 era la detención de Perón por expreso pedido de la oligarquía, por expreso pedido del sector dominante, por expreso pedido de la Embajada de Estados Unidos. Mencionamos muy poquito de eso la vez pasada, a través del embajador Spruill Braden, muy conocido. Braden o Perón. Braden o Perón, de ahí la campaña que va a hacer posteriormente. Después, claro. Es unos meses después nomás. Encontraba a un Perón preso, ¿no? Llegado a la isla Martín García. Por una gestión de Perón dentro del ejército consigue que hacia el 15 de octubre, mejor dicho el 14, ahí es muy loco, porque si agarramos el calendario, es muy importante. El 15, si mal no me acuerdo, es lunes. Sí. Por lo tanto, el 13 y el 14, sábado y domingo, la cosa no digo que se frizaba, pero bajaba en intensidad, ¿no? Y eso le permitió a Perón hacer una gestión para poder pedir que lo lleven al hospital militar en el barrio de Belgrano por una cuestión de salud, que se había afectado seriamente la salud en la isla Martín García. Eso le permitió poder estar no en una isla medio del Río de la Plata, sino en un contacto un poquito más poroso entre algunos dirigentes, sobre todo del ejército, que permitían transmitir el estado de la situación del afuera y del adentro. Cuando hablo del afuera es principalmente con los sindicatos. Acá es donde los sindicatos ya entraron en la historia, en la primera plana de la historia nacional, ¿no? Yeah. Es así que se llega al plenario del 16 de octubre en la CGT. Como pasa en ATE, los lunes 15 de octubre suele haber en la CGT reunión de comisión administrativa, ¿no? Del Consejo Directivo. Entonces ahí está la mesa chica y ahí ya se empieza el porteo de tenemos que hacer algo por Perón. Y ahí empieza la tensión con la conducción de la Unión Ferroviaria, que manteniendo el diálogo con el presidente Farrell de ese momento y con el general Ábalos, el jefe de Campo de Mayo, nuevo ministro de Guerra, reemplazante de Perón, quien les había transmitido a la CGT y a los sindicatos que tenían más diálogo, que bueno, estaban cuidando a Perón, no estaba detenido, estaba resguardándose de su salud, y que las conquistas iban a ser mantenidas, lo había que correr a Perón por una cuestión de mucho ruido interno. Eso es lo que lleva a la conducción de la CGT, y recibe tanto de viejos sindicatos como de los nuevos sindicatos industriales surgidos en los años 30, recibe discusiones como, no puede ser, no podemos querer con esta gente, vamos por la libertad de Perón, vamos por asegurar las conquistas laborales que hemos tenido. Se emparda la cosa, se convoca para el día siguiente el plenario del Consejo Directivo Central. En esa situación, ahí es donde tenemos las famosas discusiones que hablamos de las actas, sí. Y en donde el poroteo empieza la rosca. Empieza la rosca. No había un panorama muy concreto de qué se iba a lograr. Teníamos la posición de la Unión Ferroviaria que dijimos, no huelga, no nos importa Perón, nos importan la interlocución que tengamos con el gobierno y el reaseguro de las conquistas laborales y sociales. Okay. Y todo otro sector muy diverso, en donde a través de Perón la figura era el resguardo de las conquistas. Perdón, retomando un poquito eso que nos quedó, me parece a todos haciendo un poco de ruido. Sí. La Unión Ferroviaria en ese momento que estaba compuesta por sectores más ligados al socialismo, a los anarquistas. Fundamentalmente socialismo. Fundamentalmente socialismo y también una camada que en estas corrientes internas del movimiento obrero habíamos caracterizado como sindicalismo, que era la defensa de la herramienta gremial, a veces por ahí ya viendo desde el pago más chico, ya no tanto la defensa de la CGT, sino la defensa del sindicato en sí, claro. En este caso la Unión Ferroviaria. Comunicamos que también era muy incipiente el radicalismo vinculado a... Hay algo de radicalismo, hay una historia. Hay algo de radicalismo, radicalismo tuvo ahí un poder y negociación también con la Unión Ferroviaria, que moldeó mucho a ese sindicato, digamos sí. El sindicato más poderoso en ese momento. Sí, bueno. Que estaba empezando... Eran solo dos.
Ahora son 4. Sí, la fraternidad. Solo eran la fraternidad y la Unión Ferroviaria. El Exactamente. poder que concentraba, y además porque era el El sindicato más representativo a nivel nacional. Cosa que en esta situación empezaba a cambiar. Estaban emergiendo muy fuerte los sindicatos industriales, ¿no? Ideológicamente, ¿hay algún antecedente de lo que pasaba también en ese momento? Porque no podemos concebir ni siquiera protoperonismo o preperonismo, pero sí podemos hablar de los otros partidos, Partido Comunista, Partido Socialista, los partidos conservadores, qué rol jugaban en ese momento, obviamente a favor de la oligarquía, ¿no? Todos pidiendo la cabeza de Perón. Fueron todos los no que erran nunca. fueron todos los que rosquearon, incluido el Partido Comunista, para Cámpora, viste, para vos también está. Principalmente para Principalmente el PC. Digo principalmente porque ahí fue interesante. Vamos a hablar ahora más adelante de cómo el PC, que tenía una presencia muy importante en esa época en sindicatos, se le empezaron a escapar de las manos las masas mismas. Totalmente. ¿No? Y ahí va a ser muy representativo el caso del sindicato de la carne. Claro. ¿Sí? Y en donde hay una compañera que va a ser clave la misma noche del 17 de octubre. Pero ahí vamos a eso. No te interrumpimos más. No, porque antes están esto de las discusiones. Algo Mara pudo leer la vez pasada, ¿no? Ahí es clave. ATE tuvo de 4 representantes 3 voces muy definitivas que aparecen en las actas de la CGT, que dijimos que están acá en el libro de Juan Carlos Torre, en este y en otro más del año 88, se llama La formación del sindicalismo peronista, creo. Ahí están las actas. La vieja guardia. La vieja guardia sindical y Perón, de Juan Carlos Torre. Juan Carlos Torre, un radical, fue funcionario durante el gobierno de Alfonsín. Hace muy poquito sacó sus memorias, que rebotaron un poco, memorias desde el 5º piso, porque había sido funcionario en el Ministerio de Economía, y cuenta todo lo que fue el proceso económico del alfonsinismo. Bueno, más allá de ser radical, un laburo historiográfico muy, muy interesante, muy prolífico, y es importante en el mundo de la historiografía sobre el sindicalismo argentino, ¿no? Él transcribe las actas de la CGT y ahí podemos ver las participaciones de nuestros representantes de ATE, ¿no? Libertario Ferrari, que habíamos dicho, él un poco lo problematiza, pero no da muchas explicaciones del por qué. Que en el momento, los actores del momento dijeron, la cosa estaba peluda, la cosa se había picado, decíamos, no había síntesis. O no se hacía la huelga, o se hacía la huelga y por Perón. No había término medio, no había resolución. Pasaban horas y horas, había arrancado a las 8 de la noche, continuaba la discusión a la CGT, no le encontraban el agujero al mate. Por ejemplo. Hasta que una línea de compañeros, entre ellos Libertario Ferrari, sostuvieron de que lo que había que decidir no había que decidir en caliente, no había que pensar en que esto se resolvía hoy o no, sino que era una definición que le tenía que hablar a la historia. ¿A qué vamos? Libertario caracterizaba la situación. Decía, yo dije que la huelga sería hecha en defensa de las conquistas obreras y contra la oligarquía, que había ganado una posición de privilegio en el gobierno, situación confesada por los propios funcionarios. Los diarios entregados al capital y a la oligarquía aplauden las palabras del nuevo secretario de Trabajo y Previsión, y eso solo es un índice para saber que nosotros estamos en una situación minoritaria, ¿no? Yo pregunto, ¿y la negativa de los patrones a pagar el 12 de octubre y a otorgar las vacaciones? El 12 de octubre había sido feriado. Claro. Perón ya estaba detenido, ¿y qué hacen las patronales? Claro. No pagan el día. No pagan el feriado. Y ya dijeron, no dar vacaciones. Y a la vez decían, el aguinaldo ese que tengo que pagar en diciembre, olvídate. Es medio como, perdón, pero haciendo un paralelismo con la actualidad, digo, unos meses antes de que ganara Milei, alguien que trabaja en una industria, en un laboratorio, me decía que su jefe los paró a todos y ya les adelantó, como, bueno, ¿vieron lo que adelantó nuestro futuro presidente? Bueno, acá también, en relación a, bueno, si patalean los vamos a despedir. Claro, ¿no? claro. Ya un ordenamiento. Totalmente. El Libertario era muy consciente de que eso estaba pasando en muchos sectores del mundo laboral. Y ahí es cuando exhorta, dice, tenemos que aprovechar este momento excepcionalmente favorable para nosotros, porque si no, habremos perdido la lucha por muchos años. Es ahora. Un visionario, ¿eh? Sí. Si querés, Nay, exacto. A pesar del podemos pedir la nombre. foto de Libertario, que es la 23. Lo habíamos visto la vez pasada, pero está bueno volver a recordarlo. Habíamos mencionado que él era secretario general de ATE Capital en ese momento. Ah, mira. Libertario Ferrari va a tener una vida muy vertiginosa y rápida, que va a concluir muy prematuramente en marzo del 1947, cuando fallece en un accidente aéreo
viajando en la comitiva argentina a participar de la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Suiza. Fallece, el avión se estrella en Brasil, fallece toda la comitiva argentina, entre ellos libertario. Tiene cara de libertario Ferrari. Su padre era un viejo anarquista, de ahí el nombre, claramente, exiliado en México, después de la represión de principio del siglo, se había exiliado en México. Hay unas fotos muy lindas de él, su padre, y Simón Radowisky. Ah, mira. Quien ajustició, dicen algunos, a el jefe de policía Ramón Falcón. Ramón Falcón. Exactamente, que tiene una calle muy importante que cruza toda la capital. Y la escuela donde se forman los policías de la federal es Ramón Falcón. Exacto. Sí, insisto, si podemos dejar un capítulo para cuando termine, porque debes haber estudiado cómo se produjo. Recién dijiste que el comunismo saltaron las tranqueras, rompieron el cauce y se venían a esto nuevo que era, no sé. Parte del radicalismo también, ¿no? No, todos los partidos sufrieron. Sí. Debe estar explicado. No, ese era el punto, el pedido. Sí, en la época fue una conmoción de la política, del establishment, y la verdad, de hecho, hoy estaba releyendo a Torre, que dijimos que tenía un laburo muy interesante. Lo que dice Torre es que el rol que va a tener el movimiento obrero organizado, o sea, la CGT, y lo que va a ser la fecha del 17 de octubre como fecha histórica, va a ser la ruptura de un pacto político clásico, en el cual el radicalismo al final se terminó sumando. Parecía como algo nuevo, ¿no? Como un actor nuevo que hacía jugar en otro idioma y se fue cayendo en la misma lógica del sistema. El sistema económico fue el mismo. Acá el país se estaba transformando efectivamente, incluso antes de la incidencia de Perón en cuanto a los derechos, se estaba transformando la matriz económica, el mundo ya era distinto, ¿no? Estamos hablando ya de prácticamente la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y quienes interpretaron que había un nuevo momento histórico y que era su turno fue el movimiento obrero. Fue el movimiento obrero, y a pesar de lo que ahí Torres es uno de los que más problematiza, se habla mucho de la espontaneidad, ¿no? Del 17 de octubre. Digamos, en términos numéricos, hasta es una de las grandes puebladas de la historia argentina. Pero había ideología. Había una ideología que se estaba constituyendo, se estaba dando forma. Claro. Había una conciencia de que era un momento donde había que aparecer, había que salir del agua, había que emerger, ¿no? Había que aparecer en la escena pública. Totalmente. Por primera vez en la historia, la Plaza de Mayo se vio desbordada de un pueblo anónimo y muy distinto al que lo frecuentaba generalmente. ¿Quién es que dice el subsuelo de la patria sublevado? Sí, Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz. Exactamente. Que incluso la fecha era para posterior, ¿no? 18, 19 y finalmente se termina adelantando al 17. Bueno, entre las intervenciones en el Consejo Directivo de la CGT, muchos dirigentes de otros sindicatos incluso decían: definamos lo que definamos, si vamos a la huelga, no vamos para la huelga, ya está, en nuestros sectores de laburo se están vaciando. Claro. Hay que dirigir esto. Era lo que decía Libertario. Tenemos que tomar rol acá porque si no vamos a quedar en ridículo para la historia. Claro. Habían otros dirigentes, incluso de ATE, como Aniceto Alpuy, que sostenían, por ejemplo textualmente, lo que pasa es que hay compañeros que creen que si se destruye la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Donde estuvo Perón estos años, ellos desaparecen del movimiento obrero y entonces tendremos que estar embarcando a todo el movimiento en una posición suicida en defensa de sus intereses personales. Eso no puede ser. Aquí lo que pasa es que se viene cumpliendo con directivas políticas que nada tienen que ver con nosotros. Ahí está un poco la línea de la conducción de la Unión Ferroviaria, ¿no? A través de la voz del compañero que era de ATE. Yo decía, estaba muy, muy picada la cosa. Quienes formaron parte de la discusión remarcan que la síntesis que insistentemente hacía Libertario Ferrari, tanto en lo público como en las charlas laterales y de pasillo, en la rosca, fue un gran buscador, una síntesis, alarmando a todos los dirigentes de que esto había que conducirlo. Claro. Que era un momento histórico si no donde había que estar. Claro. Exactamente. Entonces ahí podemos decir, un dirigente de nuestro sindicato fue clave para que se tome conciencia, ¿no? De la importancia y que se pueda declarar. Ahí es muy interesante porque se declara el paro general para el 18. Claro. Ya era la madrugada del 17, ya estaban empezando los sectores que trabajaban en la madrugada, en puertos, en los frigoríficos, ya estaban empezando a ver todo un alboroto hermoso. Sindicatos más chicos, sobre todo de la zona sur de lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Como siempre. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? El conurbano y el zona sur de el Capital conurbano Federal. Siempre rescatando el país, y las provincias, podríamos decirlo. Sí. En muchas eso es muy bueno, Sam, lo que comentás, porque en Córdoba capital, claro, en Rosario, en Mendoza capital,
estaba pasando lo mismo que en Ensenada, que en Berisso, que en Avellaneda, cierto. que era que los sindicatos con representación local, es decir, las seccionales, ya estaban de paro, de hecho. Claro. Habían declarado formalmente el paro. Se estaba poblando todo. Y ahí cobra importancia los dirigentes, que podemos decir los delegados del sector. Claro. Y miren, Mara fue muy importante la vez pasada porque yo, como buen representante marchiludo que soy, me da cierta cosa. Deconstruido, decía. O bueno, envías. Nunca, me parece que no existe la deconstrucción total. No, masculinidades para todos. Es como la revolución es permanente, ¿no? De las mujeres tampoco. Todo el tiempo. No, es verdad. No hay un feminismo acabado porque es algo que está en construcción también. Entre las cosas que nos traía Mara era reivindicar el rol de nuestras compañeras en nuestro sindicato, ¿no? Sí. Cierto. Y el 17 de octubre, más allá de que hablamos de Cipriano Reyes, ¿no? De Luis Gay, como Libertario Ferrari, varones, que efectivamente el Consejo Directivo de la CGT estaba repleto de varones, había roles de las compañeras como delegadas del sector que fueron claves. Y acá traigo un libro, y después, Nay, si querés, te voy a pedir más adelante la foto 24 cuando puedas, que es de una delegada del sector de Berisso y Ensenada, del frigorífico Swift, que fue María Bernaviti de Roldán. Me acerqué acá porque es conocida como Doña María, o María Roldán, Sí. Y quería leer su apellido, Bernaviti, que no es conocido. No, esto que hablábamos claro. de los apellidos. María Roldán, ¿no? Generalmente son María D. y Roldán es el apellido, era el apellido de su esposo. Entonces la compañera Doña María, que acá tenemos un libro que escribió un historiador británico, que por ahí lo vamos a, seguramente más adelante lo vamos a seguir citando, que es Daniel James. Sí, Nay, me parece que no te escucho. Estaba pidiendo una foto recién. Sí, la, no hay la 24. ningún apuro, la 24. No, porque la vi que están ahí produciendo programas. Produciendo programas, hay programación ampliada, así que esto no frena. Sí. Gracias, Nay. Esto viene creciendo como desde el pie. Ahí la tenemos a Doña María. Mirá. Una situación similar. Tiene como cara de doña. Sí. Decían los De compas. armas tomar también. Sí, sí, sí. Decían los compas de la carne que levantaban la voz. Ahí tenía un micrófono, pero en la fábrica no había micrófono. Pegaba 2 gritos, se ordenaba un sector de 600 trabajadores y trabajadoras. Pero ella pertenecía al sindicato de la carne. Exactamente. Claro, trabajaba en Swift, ¿no? Exactamente, frigorífico Swift, uno de los sindicatos que estaba peleando con el comunismo, ¿no? La representatividad. El sindicato de la carne, la federación, era conducida por José Peter, referente del Partido Comunista. Claro. Gorila, gorilísimo. De hecho, quería frenar todo lo que sea una declaración en apoyo a Perón. Pero después teníamos representaciones sindicales, como la de Doña María, y trabajadoras y trabajadores de todos esos sectores, que querían salir a defender la patria, a defenderlo a Perón. Entonces, por ejemplo, teníamos a Doña María que, acá, si me bancan un segundo, voy a buscar. Sí, cómo no. La caracterizaban como chiquita, petiza, gordita y de carácter muy fuerte, dice Roberto Baschetti. Figura emblemática del 7 de octubre. Una de las fundadoras del Partido Laborista, que va a ser un poco la síntesis, la plataforma electoral de Perón, una vez producido el 17 de octubre. Sí, sí. También vamos a hablar de eso porque ATE ahí también tuvo mucha importancia. Qué importante, digamos, que este 17 de octubre también mostrara en la oposición lo que fue el germen de la Unión Democrática, ¿no? Exactamente. El 45. Lo que va a ser el antiperonismo y el peronismo ya lo tenemos acá naciendo, gestándose. Dicen, sí, porque el antipueblo no es necesario que le ponga un rótulo, están siempre. Bueno, se puede hacer esa lectura, porque con el radicalismo en su momento, con el guillonismo, pasaba algo similar también, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que Doña María, la madrugada del 17, la mañana del 17, sostenía que en el sindicato de la carne nos hemos juramentado todos que si Perón no está con nosotros a las 12, seguiremos sin trabajar, paralizando el pueblo argentino, pase lo que pase, la vida por Perón. Bah, ¿la primera vez que se dice esa frase? Es muy difícil. Podemos decir, sí. Es la primera vez que la vimos a Doña María tirar esa y una gran embanderada de esa consigna, ¿no? Podemos poner una Perón. foto de María acá en el estudio, no nos Frondizi. Quema así de esa manera la vida por Perón. La vida por Notable. Perón. Los trabajadores hemos juramentado la vida por Perón, ¿no? El Perón como síntesis acá. Sí, totalmente. Perón como representación, como ese es lo simbólico de Sí, ya esas estamos- demandas históricas canalizadas, ¿no? Ya estamos en la escena argentina, no podemos ir más.
Totalmente. Y Mara acá me había pasado un listado de otras compañeras, entre las cuales hay muchísimas, con historias para desarrollar, que merecen otro programa directamente entero, ¿no? Como Esther Tata, Irma Suárez, María Solozábal, Celia Clemente, María de Luca, Aide Ragonese, Clementina Salguero, Isabel Ernst, que si bien ella no era una dirigente emergida de los sindicatos, era una de las manos derechas de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y tenía muchísimo contacto con los dirigentes sindicales. Y ella fue muy clave para el 17 de octubre, con esto que habíamos hablado, ¿no? Que Perón estaba en el hospital militar, dejaba de mandar un mensaje, recibía información de afuera. Una de esas transmisoras, acá me dice la alarma, Iván, andar redondeando porque te está yendo. Era una de esas transmisoras del termómetro de afuera, y la que le llevaba la información de cómo estaba el general y por dónde iba la cosa a los dirigentes sindicales, ¿no? Funcionaba ahí un mecanismo, en época de no WhatsApp, que funcionaba perfecto. ¿Sabemos si realmente el general tenía alguna cuestión de salud o había sido todo una estrategia para estar más cerca? Ahí hay algunos autores que Galasso, por ejemplo, te diría que mitad y mitad. Que estaba cascoteado porque fue una situación muy estresante y muy compleja. Claro, sí. De hecho, cuando él está en el principal objetivo de salir de Martín García, principal objetivo, dice Galasso, era para que salga del control de la Marina, porque ahí estaba bajo jurisdicción de la Marina, y la Marina lo quería matar. Sí, claramente. Sí, el 17 de octubre también es el encarcelamiento de Perón es el fin del GO. Sí, en verdad Perón ya estaba dirigiendo esa línea, el GO ya no funcionaba como un grupo de mesa chica. Pasó a ser un grupo político porque después todos tenían plan, mercante. Exactamente, excedió todos los planes, se rompió todo. Sí, y hubo quienes quedaron cerca de Perón como aliados y otros que directamente no, cruzaron en el... Bueno, ahí lo que tenemos es, es muy lindo ver el 17. Sí. Pasaron, lo que dice Torres, podían haber pasado 25 millones de cosas, claro. Y el rol de movimiento obrero hizo de que se definiera de que se defina la historia. Cierto. Porque podía haber pasado que Ábalos, el jefe de Campo de Mayo, haga una represión de las más sangrientas que podríamos haber tenido en la historia, de que la Marina tome el control, de que la Corte Suprema tome el gobierno. Pero estábamos hablando de ¿cuánto? ¿1 millón de personas ahí en la calle? Los cálculos van de entre cerca de 1 millón hasta el diario La Prensa, que decía que 60.000 personas alborotadas por el alcohol y la locura hicieron destrozos en el centro. Como poco, 60.000 personas movilizadas en esa época, ¿no? Me viene al pie esto porque, para ir cerrando, lo que concluimos era el 17 de octubre se empieza a llenar el centro al mediodía. Movilizaciones, todo lo que sabemos de esta mística, ¿no? Donde Torre dice... Hay de espontáneo, pero hasta ahí, porque los dirigentes de base y la CGT convocando y canalizando el conflicto hicieron de que la gente salga con la seguridad de que iba a haber una respuesta esa noche. ¿Y cuál era la respuesta que se quería? Que aparezca Perón en el balcón de la Casa Rosada. Totalmente. Exacto, que Perón, claro. Farrell no quería saber nada. No. Imagínate. Ya está, si lo llevo ahí, se me va para siempre. Claro. La gente no se iba. Era un alboroto. Los cálculos que hacían los militares para reprimir eran imposibles. La federal, que en muchos casos eran suboficiales, también cabezas negras, no querían saber nada con reprimir. Miren qué distinta la historia, sí, ¿no? Estaban muy identificados con el liderazgo popular de Perón. Y la gente pedía al coronel Perón, y a la medianoche, minutos antes de la medianoche, aparece en el balcón de la Casa Rosada, liberada por el pueblo trabajador, por las trabajadoras y trabajadores que llenaron esa plaza, Perón. Y se ve obligado, por las circunstancias, a dar un discurso que él no tenía para nada preparado. Totalmente. Él creo que cuenta en el documental de Solanas y Getino, ¿no? Creo que en uno de los documentales cuenta de que... Farrell le dice, ¿qué? Andá y habla, monstruo. Hacete cargo. Hacete cargo de esto, desocupame este lugar, exacto. No podemos. Y pero no, pensá que lo habían liberado ese mismo día. Hasta creo que decía que él se iba. En un momento había insinuado eso, en una de las famosas cartas que se filtran, donde se dirige a Eva, es como, listo, hasta acá llegamos, no queremos más de esto, es demasiado. Eva ahí también es todo un debate, qué rol tuvo, la verdad es que hasta ahora se sabe muy poco como un rol protagónico, parece que fue un bajo perfil, donde se descansó más que nada en Isabel Ernst, una de sus que va a ser futura colaboradora en la Fundación Eva Perón, Domingo Mercante, un tipo muy interesante, que tiene un diálogo con Tesorieri permanente, por ejemplo. Y bueno, lo que cuenta Perón en este documental, les decía, es que él le pide que
poder más o menos ordenar algo de qué miércoles decir, ¿no? Para darle tiempo. Para darle tiempo. Para cerrar, vamos a graficar esto. Igual el mudo lo estás hablando, ¿no? Sí. ¿Viste? Si Nay, te puedo pedir el video, es un minutito nomás. Sí, escuchá. Para graficar un video del 17 de octubre. No hay nada ¿Lo mejor que vamos a eso. escuchar? ¿Cómo? Vamos a escuchar a Perón. Hay que hacer una aclaración antes, que es que las imágenes son efectivamente de esa medianoche y el audio, el discurso también. Como sabemos, la filmación no incluía audio en esa época. Claro, iba por un lado. Entonces acá en YouTube intentaron compaginar las imágenes tomadas con el audio, ¿no? Entonces ahora, Nay, te pido si A ver. podemos ver al general, entonces coronel. Plaza de Mayo explotada, ¿no? De noche. Se me pone la piel de gallina. No hay banderas, ¿vieron? No. No hay nada. Puro pueblo. Las luces prendidas porque, claro, hora de noche. De noche. En los pocos lugares del centro del país donde hay luz artificial, ¿no? Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Menos mal que improvisó, ¿no? El mudo, por eso digo el mudo. Tremendo. No lo dejé. Por favor. Yo lo que creo es que esto quiere hacer un llamado de atención a determinados pensamientos políticos en nuestro país. ¿Qué? Esto tiene de punta a punta el carácter de revolución, ¿no? Y cuando es un debate hermoso, pero Porque cuando los planes de la historia se ven interrumpidos por una Exacto. movilización enorme y se termina creando algo nuevo, y sí, es yo lo más coincido parecido a una con vos. revolución que tuvimos en nuestro Aparte país. fue como por decantación, esto mismo que vos decías, ya en las bases, digo, estaba sucediendo. Ya está, Era claro. como con los Sí. dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y sin tanto gregré, ¿no? De decir por fuera nada, ni incitar, ni nada. Simplemente había una red tejida que hizo surgir y emerger al subsuelo de la patria liberada. Qué linda esa frase. Eso es muy importante, Me Chávez, encanta. porque la red que decís era la red de los gremios. Claro. Es esa transmisión y esa canalización, ¿no? De ese descontento, esa bronca, la indignación por Perón, las ganas de defender todo, fue canalizada por el movimiento, por los dirigentes y dirigentes del movimiento obrero. Es el último acto sin banderas. Y van a cambiar mucho. Claro, van a cambiar. Lo que obviamente. pasó acá fue una pueblada histórica. Exacto. Irrumpió el pueblo. Yo para mí lo puedo equiparar a la toma de la Bastilla, lo puedo equiparar Sí, a sí. los grandes procesos revolucionarios del mundo. Las patas en la fuente. Porque dice la terminología, es lo que bien tomo tus palabras cuando decís, hay un orden establecido y se subvierte a partir de un proceso de conciencia. Se Rarísimo, revoluciona. ¿eh? Se No- revoluciona. No teníamos porque hablando de grados de conciencia o de sindicalización o de gente, es muy posterior, viene los 60, principios de los 70, es el mayor auge de sindicalización. También el debate ideológico en el mundo era muy grande. Ujú. Pero Era otro contexto. muy sí, buen sí. dato. Ahora, ¿qué hizo el 18 libertario Ferrari? Yo creo que estuvo muy preocupado en que se lleve a cabo la huelga y el paro Claro. general, que fue tremendo en el país. Claro, Fue reforzó tremendo. ese 17. Exactamente. Claro, pues si no nos quedamos con la imagen del 17. Y le siguió un 18 y le va a seguir unos meses también frenéticos. Acá donde la historia argentina mete un X2 como los audios de WhatsApp. Sí. Se acelera Hasta de una febrero. forma hasta febrero, porque inmediatamente ya la última semana de octubre se empieza en que la salida tiene que ser una salida electoral. Y Farrell tampoco es estúpido, ¿no? Exactamente. Lo lleva a la historia. Y en esa salida electoral, Perón encuentra en los sindicatos la base de apoyo para crear una plataforma electoral que va a ser el Partido Laborista. Sí. Y en donde Claro. José Tesorieri, secretario general de ATE, va a ser impulsor clave de su formación.
Mira. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Ay, Chan, bien. chan. Sí, Iván. Muy bueno, Muy muy buena. bueno. Bueno, después cuando vuelva Mara, capaz podemos hacer como un capítulo especial sobre las mujeres, ¿no? Dentro En de el todo 17. este proceso. Sí. Pero además- además contra interesante y es algo que además está como, no te digo que se está empezando ahora, pero a partir de las mareas de los últimos años es que también se impulsó a revisitar la historia en esta clave y te encontrás Claro. con millones de compañeras. Estaban claro. Pero además, anonimizadas. en la historia de ATE, vos tenés millones de compañeras justamente porque están vinculadas al servicio público, porque están vinculadas a el trabajo desde lo público, Sí, ¿no? con Como un tareas de acceso cuidado directo. también. Con tareas de cuidado, sí, en los Tal cual. hospitales, las Lo que, me enfermeras. queda, lo que me queda claro de todo este diálogo con el aporte de las compañeras es que el 17 de octubre aquellos compañeros y compañeras que se movilizaron cruzando a nado el Riachuelo, caminando desde los galpones de Lanús o de las obrerías que había por todo el conurbano, no venían a desalambrar ni venían a hablar del reparto de tierra, venían a defender lo obtenido con Perón como base de construcción de un sector de la ¿lo digo bien? Un sector, Es así, un sector de la sociedad que entra al escenario. Nunca estuvo de esta manera muy interior representado Para nada. en la política de nuestro país. Y artífice de su propio destino también. Buen Exacto. punto. Ahí cerraríamos con Y eso. ser trabajador y no solo obrero, porque ahí en el cambio de la palabra también está la introducción de esta nueva concepción y el nuevo rol del sujeto histórico, del trabajador como sujeto histórico, Tal cual. como columna vertebral de la Muero por sociedad. saber cómo sigue la columna después del 17 de octubre. Es una Ahí vorágine dejó de una hechos. chin, chin. Es hermoso y sobre todo, bueno, insistir, ATE fue relevante en los 10 años del peronismo histórico. Ya me vendiste el 17, ahora me vendiste el post 17. Hay que vender, hay que vender. El Muy primero te lo Martes que regalan. viene. Claro, el primero Gracias, gratis. Iván. A ustedes, gracias por el Un tiempo. abrazo. Enorme, enorme. Pausa. Nosotros tuvimos una revolución peronista. Vamos. Pero claro.